Y para continuar con el desarrollo de nuestro podcast, hablaremos sobre la migración, un poco de sus conceptos y aparte sus tipos, tanto migración externa como interna, y de cómo eso ha afectado a la vida del venezolano hoy en día. Para hablar de lleno en este tema, empecemos con el concepto. ¿Qué es la migración? Pues entendemos que una migración se produce cuando un grupo social, en este caso humano, realiza un traslado de su lugar de origen a otro donde considere que mejorará su calidad de vida. Esto implica fijación de una vida nueva en un entorno social, político y económico diferente. En otras palabras, es el desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde el lugar que habitan hacia un nuevo destino para establecerse de manera semipermanente o definitiva. Algunos ejemplos en los que podríamos usar el término migración podría ser, por decirlo así, la migración de las personas afectadas por la crisis económica dejó varios pueblos casi vacíos. La golondrina es un animal que realiza una sorprendente migración. O también, si la persecución política no cesa, tendremos que pensar en la migración. Podemos ver que esta palabra puede abarcar diferentes tipos de situaciones. Y bueno, tenemos en cuenta que una de las causas de las migraciones humanas pueden ser muy variadas e ir desde los motivos políticos o económicos hasta abarcar algún tipo de catástrofe o tragedia natural. En la migración derivan varios tipos de la misma. En este caso hablaremos sobre las más conocidas, que serían la externa y la interna. Para comenzar, la migración externa es la conocida como migración internacional debido a que los movimientos de población se generan de un país a otro. Es internacional porque esta migración implica que las personas crucen la frontera de otro país. Actualmente este es un fenómeno muy marcado en muchos países del mundo. Hablando de la migración interna, la conocemos como aquella que tiene lugar dentro de las fronteras de un país, es decir, las personas se trasladan de una región o localidad a otra dentro de la misma nación. Es el tipo de migración interna más común que hay aquí en nuestra nación, ya que gente del campo migra hacia la ciudad y ocurre cuando las personas habitan en zonas rurales aisladas o muy pobres y deciden movilizarse hacia los centros urbanos en busca de una mejor calidad de vida y mayores oportunidades de empleo. En otras palabras, la migración interna es aquella que se da dentro de un mismo país, ya sea de un estado a otro, de diferentes ciudades, no importa la distancia o el recorrido, es aquella que se da dentro del territorio nacional. Muy bueno, Jason. Fíjate que tanto aquí algunas personas, tanto en el extranjero, se debe preguntar demasiado el por qué migran las personas. Cierto, es un tema con una incógnita un poco mayor, ¿no? Algo que hace cuestionar a las personas sobre su significado. Bueno, para comprender el por qué migran las personas, recordemos que el concepto más básico del problema económico del hombre es resolver sus ilimitadas necesidades con los recursos que posee. Esto nos ayuda a entender que cuando las personas ven riesgo de no poder cubrir sus necesidades, se desplazan de un lugar a otro. Las principales razones de la migración se pueden resumir en cuatro. Eh, una de ellas podría ser las razones medioambientales, que son las condiciones medioambientales adversas, la falta de recursos naturales. La segunda razón es las razones sociales, que se derivan con la persecución política e ideología, las guerras, la delincuencia organizada y la, la tercera sería las razones religiosas. La intolerancia religiosa es una de las cosas. La cuarta sería las razones económicas, que la falta de oportunidades laborales y el subdesarrollo económico. Pueden existir otras razones, porque claro, son muy diversas, pero las anteriores son las razones más recurrentes que hacen que los seres humanos decidan cambiar su lugar de residencia. La situación en nuestro país, Venezuela, es cada día más crítica porque se están combinando distintos factores. Por una parte, la escasez de alimentos con una desactivación de la economía que se ha reflejado
en una inflación de un 1.600%. Esto está afectando de manera seria a la gente porque no se encuentran alimentos básicos, no encuentran medicinas. El tema de salud es verdaderamente complicado y a esto se suma que Venezuela está con una de las tasas más altas de violencia del continente. El año pasado, la tasa de homicidios fue de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Hay una combinación explosiva entre una situación de escasez y de falta de alimentos, medicinas y asistencia a la salud, y la situación de violencia que se ha ido incrementando. Esto obviamente está generando que Venezuela, que hasta hace algunos años era un sitio en donde personas con problemas de seguridad o afectadas por un conflicto iban a buscar refugio, hoy en día es lo contrario. Por una parte hay muchos residentes extranjeros que se han visto obligados a volver a su país de origen o a algún otro destino, y eso se suma que es cada vez mayor el número de venezolanos que están saliendo hacia muy distintas partes del mundo. Se han podido constatar que en todos los países están llegando venezolanos, en Chile, en Perú, Ecuador, Panamá, México, República Dominicana, Miami, Estados Unidos, España y entre otros muchos destinos diferentes. Y se estima que pueden ser 5 o 6 millones los venezolanos que han salido por estas razones. En cualquiera que sea el caso, como ocurra una migración, debemos considerar que las personas que se desplazan de un lugar a otro tendrán que enfrentar con situaciones muy distintas a las que están acostumbradas en su país. En algunas ocasiones tienen que hablar un idioma diferente, adaptarse a una identidad cultural distinta y a un conjunto de costumbres y tradiciones diferentes, por lo que siempre se presenta como un riesgo y una situación compleja y difícil para los migrantes. Y vaya que hoy en día ese proceso por el que pasa el inmigrante venezolano es más que un desafío, es algo sumamente difícil y de verdad es un riesgo que muchos hoy en día están tomando por correr, ¿no? Ya que la situación así los doblega. Y bueno, para terminar, consideramos que las migraciones, tanto internas como externas, se están generalizando mucho hoy en día. Las que están siendo más riesgosas son las migraciones internacionales, por la manera masiva e irregular como se están presentando. Las expectativas de encontrar un futuro mejor o las condiciones adversas, tanto políticas, económicas, sociales y culturales, están obligando a las personas a tomar grandes riesgos al decidirse a iniciar procesos migratorios masivos e irregulares cada vez más. Y bueno, mis queridos oyentes, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Por favor, háganle llegar este podcast a sus familiares, sus amigos y a gente que conozcan que no sepa mucho del tema para por favor hacer llegar este contenido que es de suma importancia para que sepan un poco más y tengan entendido de manera más clara la situación por la que estamos pasando hoy en día en Venezuela. Esto fue el crecimiento demográfico y las migraciones internas y externas que ocurren en Venezuela. Nosotros somos Brigada J-Way y esto fue el podcast del día de hoy. Muchas gracias por estar al pendiente y estar conectados con nosotros. Nos despedimos el día de hoy. Chao, mi gente. Chao.